a proponer comenzar con una muy breve pausa mental. Les voy a pedir que piensen, si quieren pueden cerrar los ojos o no, durante unos segundos en un alumno o en una alumna que esté perdido o perdida en la escuela, que no aprende, que no sabe qué hace ahí. Traten de hacerse la imagen mental de una persona concreta en sus escuelas, de ponerle nombre y rostro a esa imagen. Les dejo unos segundos. Traten de pensar por qué está en esa situación. Bueno, vamos a tratar de hacer sobre estos excluidos, muchos de ellos invisibles, que también tratar de poner esa imagen en su cabeza es tratar de poner la imagen de los que están en peor situación, los que están perdidos literalmente en la escuela, ¿no? O están en el borde de no estar ahí. Vamos a tratar de partir de esas imágenes para reconstruir un poco qué es una escuela. Vamos a hacer el camino de viaje hacia el origen y vamos a tratar de desarmar la institución escolar. Y el principio es allá lejos en el tiempo. Vamos a dejar unos cartelitos ahí que van a indicar años a lo largo de la presentación. Este primero dice 1599. ¿A alguien le suena ese año? Había estas cosas, aparecen en el origen de la institución escolar. A ver qué ven ahí. Acá no paso el micrófono, directamente. La ratio, sí. ¿Qué más? La imprenta. ¿Qué más? Castigo, la vara, ¿no? Niños sentados, el aula. Bueno, estos son los orígenes de la escuela tal como la conocemos. Los orígenes, la escuela como institución, nace al lado de las iglesias. Y nace en el contexto de las guerras religiosas. Ahí es donde se inventa la institución escolar. Cuando, de alguna manera, las guerras son etapas muy productivas, lamentablemente, por las malas razones, en la historia de la humanidad. En la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron los armamentos, los aviones, ¿no? Ahora, en una guerra de religión, ¿qué se desarrolla? Se desarrollan tecnologías para lograr entrar en la mente de las personas, para lograr que ciertas creencias se estabilicen y se interioricen, ¿no? Entonces, las guerras de religión tenían que lograr conquistar las mentes de las personas. Y allí se inventaron las escuelas como instituciones de encierro, instituciones donde los alumnos son separados de sus padres y pasan enormes cantidades de tiempo al cuidado de otros, ¿no? Y estas instituciones tenían que tener la capacidad de modificar las creencias del otro. A diferencia de la educación previa, donde había grandes auditorios, donde el alumno escuchaba a otro o era el tutor individual, estas instituciones necesitaban un proceso de encierro, un envoltorio continuo, moral. Y eso fue el aula. El aula es un docente que ve a sus alumnos durante un largo periodo de tiempo, hasta que los conoce, hasta que conoce qué piensan, qué sienten, cómo son. Este es el invento de la escuela. Y alrededor de ese invento se construyeron ejercicios, actividades para ir conociendo a los alumnos, los exámenes para medir su conocimiento. El examen tiene una fuerte reminiscencia con la confesión, un momento donde yo le digo al otro lo que sé y lo que no sé, lo que me pasa y lo que no me pasa, ¿no? Son instituciones que permiten ir gestionando el conocimiento y las creencias del otro, ¿no? Entre esas técnicas o tecnologías de poder, una principal fue el currículum, que lo inventan los jesuitas en gran medida, la Ratio Studiorum, ¿no? El primer currículum universal, extremadamente detallado, que decía todo lo que había que enseñar y todo lo que debía ser aprendido, ¿no? Institucionaliza en el territorio, un sistema, ¿no? El aula permite la observación, el currículum permite el sistema. Todos tienen que enseñar ciertas cosas y podemos controlar si se adquirieron o no, a través de exámenes, ejercicios, ¿no? Y la imprenta lo que permite es masificar todo esto, ¿no?
Permite masificar el libro, la Biblia, los materiales para aprender. Entonces, el momento de explosión es la conjunción de guerras religiosas e inventos tecnológicos como la imprenta que permiten la masificación de la cultura. Estos inventos van dando lugar a un modelo, ¿no? A un modelo. Este es el modelo que tenemos adentro de nuestro ADN, ¿no? Lo que uno puede llamar la máquina de obligar a aprender, ¿no? La máquina de obligar a aprender. Esto es la escuela, es una máquina de obligar a aprender, ¿no? Nace principalmente de la necesidad de ciertas organizaciones religiosas y luego estatales de ordenar a la población, de ordenar las creencias, las conductas, las pertenencias identitarias, ¿no? Entonces, es una máquina que empieza a gestionar grandes poblaciones, ¿no? El conocimiento de grandes poblaciones. En el centro de ese diagrama está, de alguna manera, el objetivo que, más allá de las enormes diferencias de los sistemas educativos, tienen en común. El objetivo de estos sistemas educativos, desde que nacen en el siglo XVI, XVII, hasta buena parte del siglo XX, es reproducir la cultura. ¿No? Reproducir la cultura. Este es el objetivo central. No es el único, nunca hay un solo objetivo. Pero este es el objetivo central. Repetir un orden. Pasarle a las nuevas generaciones un orden cultural, una cierta tradición, la religión en un caso, la ciudadanía, la pertenencia a una nación. Piensen cómo se gestó el sistema educativo argentino, la necesidad de unificar frente a la variedad de idiomas, de culturas, de orígenes, ¿no? El sistema busca ordenar una serie de conocimientos y creencias. Y lo hace con una serie de métodos, ¿no? El aula, fundamental. Piensen, ¿por qué el aula está en todos los sistemas del mundo? En sistemas religiosos, capitalistas, comunistas, en países pobres, en países ricos. El aula, ¿no? El aula como espacio donde un docente ve a sus alumnos durante un largo periodo de tiempo y desarrolla el currículum, ¿no? Esta organización está atada a una serie de dispositivos, los ejercicios, los exámenes, tomar nota, un cierto orden ritual. La escuela necesita automatismos. No se puede discutir todo el tiempo a qué hora hay que llegar. Hay un horario de llegada. Y si no llegas a ese horario, hay un cierto castigo o algo te va a pasar, ¿no? Y esto genera automatismo. Cuando yo digo saquen el libro, tienen que sacar el libro. No pueden pensar si hay que sacarlo o no, ¿no? Es decir, una serie de rituales que ordenan el poder. Y ordenar el poder permite avanzar, ¿no? Avanzar en ese programa curricular, avanzar en las actividades, ¿no? No se puede cuestionar esto. Cuestionarlo implica hacerlo más lento, confundirlo. Este sistema, de alguna manera esa foto y tantas otras lo reflejan, el orden, estaba basado, ese círculo del costado, es el círculo de la motivación, el por qué estos alumnos aprendían. ¿Por qué? Bueno, principalmente aprendían por obligación, siente la obligación de estar ahí. Y también siente un sistema de temor, ¿no? Esta organización genera temor. Si yo no hago, ¿no? Yo siempre cito al gran pedagogo John Dewey, que decía: los humanos no fuimos diseñados para aprender sin interés. No podemos aprender sin interés. Ahora, la escuela tradicional usó un interés fundamental por encima de los demás, que es el interés de que no me pase algo malo. Yo estoy muy interesado en que no me pase algo malo, en que no me castiguen en mi casa por las notas que tengo, en no quedar fuera de mi grupo de pares, en no ser señalado como el que le va mal, ¿no? Estoy muy interesado en que no me pase algo malo, por eso estudio. Un aprendizaje basado en el temor, ¿no? En lo que está mal si uno sale de la norma. Esta máquina de aprender tuvo su momento de esplendor estatal en el siglo XIX, ahí tenemos otra fecha, 1881, ¿no? Ese es un personaje importante en la historia de la educación, que es un ministro de educación francés, Jules Ferry, que establece, es el autor de una de las grandes normas de la centralización de los sistemas educativos del siglo XIX. Ferry decía algo así como que el sistema era el control del individuo y de la población al mismo tiempo, ¿no?
El sistema, a partir de una base curricular común, cada escuela replica lo que otra escuela está haciendo, y él decía, en el ideal yo puedo saber que en este momento todos los alumnos del 5º grado están aprendiendo el canto sexto de la Eneida, ahora, ¿no? Este es el sueño de un ministro de Educación, ¿no? Yo sé que ahora todos los alumnos de 5º grado están aprendiendo el canto sexto de la Eneida, ¿no? Es el sistema centralizado con base curricular, ¿no? Este modelo que pueden ver en esa fotografía, si hacemos un zoom en esa fotografía, además de la mirada inquisidora de esa niña, vemos ahí reflejos, es un sistema de reflejos, ¿no? Están copiando el pizarrón, ahí están sus pizarras, ¿no? Sus pizarras de alguna manera van a entrar en su mente y su mente se va a reflejar en un examen, ¿no? Este es un sistema que funciona, ¿no? Funciona durante siglos. Ahora hay otras tabletas, ¿no? Dando vueltas. Ahora, si hacemos un fast forward, ¿no? Pasamos al presente, vemos que hay una gran transformación que yo creo que se produce en los últimos 50 años, desde los años 60 en adelante especialmente, profundas transformaciones culturales que viven los países, especialmente en Occidente. Todo cambia, todo el piso bajo nuestros pies cambia. Se abren las libertades, los cambios culturales, ¿no? Los cambios intergeneracionales. Y lo que empieza a emerger de estas transformaciones es que lo que está en el centro ya no lo entendemos ni lo terminamos de saber, que es el para qué. Ya no tenemos un para qué que está únicamente centrado en la reproducción de la cultura. Obviamente, esto es parte todavía muy importante de lo que podemos entender por el currículum, pero ahora también tenemos que enseñar a dudar, a hacerse preguntas, a tener creatividad, a cuestionar en cierto sentido el orden. Entonces tenemos que enseñar que es un derecho a aprender, no es solamente una obligación. Esta combinación, mezclada con las tradiciones de enseñar la ciencia tal cual la conocemos, enseñar las tradiciones, la cultura, los valores, nos produce una serie de preguntas y nos produce la necesidad de convivir con la paradoja, de convivir con múltiples dilemas. Tenemos que administrar dilemas. Y buena parte del modelo tradicional sigue funcionando, pero roto, ¿no? Y se rompe y lo tenemos que tratar de rearmar, ¿no? El aula se nos rompe, se nos desarma, parece más eso que otra cosa. Entonces la tratamos de rearmar, muchas veces a costa del cuerpo a cuerpo de los docentes. Tenemos estas tecnologías que seguimos utilizando y los rituales los necesitamos, los usamos, siguen presentes, pero fallan más a menudo, porque ya no están asentados en un piso cultural donde la autoridad de alguna manera se reproduce semiautomáticamente. Y tenemos una gran transformación en el círculo de mi derecha, el círculo que estaba antes en azul, ahora está en rojo, que es ese círculo de las motivaciones, el por qué tengo que estar yo acá, por qué tengo que estudiar, ¿no? Y empezamos a agregarle a ese círculo preguntas donde no solamente es porque te lo digo yo, porque es así, sino que además porque te tengo que generar el interés, la motivación interna, tengo que lograr que te guste aprender, ¿no? Y esto es una mezcla y nos genera nuevamente preguntas y confusiones, ¿no? ¿Qué hacemos con el alumno que no quiere estudiar? ¿Lo amenazamos con el poder o lo invitamos al conocimiento con alguna estrategia nueva? Y si lo invitamos, el otro, ¿qué va a decir? Entonces espero que me inviten, no hago el esfuerzo yo. ¿Cómo convivimos con dos regímenes de poder tan distintos? El de la amenaza y el de la invitación, el del acompañamiento. Ahí estamos, y esto nos genera preguntas, y estas preguntas están insertas en un contexto cambiante y un contexto en el cual esa pregunta del centro está latiendo, la pregunta del para qué, ¿no? Y vamos a hacer muy breve referencia a algunas de las cosas que nos hacen latir esa pregunta. Esta es una foto de uno de los grandes hangares de Amazon. Hoy lo mencionaba Lila, Amazon, la gran empresa que vende todo, vende productos a todo el mundo.
después de la automatización de su sistema de entrega de paquetes, ¿no? Ahí trabajaban 2.000 personas, unos días después trabajaba un operario vigilando que las máquinas, los robots, no se choquen entre sí, ¿no? Proceso de automatización, ¿no? Amazon solamente entre 2016 y 2017 dejó de tener 20.000 empleados y incrementó al mismo tiempo enormemente su productividad. Es decir, hay una gran transformación en el mundo del trabajo, en el qué vamos a hacer en el futuro, qué van a hacer nuestros jóvenes en el futuro, y por lo tanto, qué habilidades necesitan, qué necesitan saber para actuar en este mundo cambiante. Y ahí, déjenme que les muestre, aunque esté en inglés, me imagino que muchos leen en inglés, pero se los voy a tratar de traducir. Este es un informe del Foro Económico Mundial, es uno de tantos informes, que recoge un poco la visión de los sectores que dan empleo en todo el mundo y arma un mapa de qué tipo de saberes y habilidades se están esperando que sean necesarias en el año 2022, muy cerca, ¿no? Y fíjense cuáles están creciendo, ¿no? Están creciendo las habilidades vinculadas a la capacidad analítica y de pensamiento y de innovación. El aprendizaje activo, se mencionó acá, aprender a aprender, ¿no? Y las capacidades de desarrollar estrategias de aprendizaje. Personas que tienen estrategias de aprendizaje propias. Creatividad, originalidad, iniciativa, ¿no? El diseño tecnológico, la capacidad de programar, pensamiento crítico, capacidad analítica, capacidad de resolver problemas complejos, liderazgo, influencia social, inteligencia emocional. Todas estas habilidades, ¿dónde estaban en el currículum hace 30, 40 años? ¿Dónde están hoy en la práctica? Porque en algunos casos entraron en el currículum, ¿dónde están en la práctica de la enseñanza? ¿Cómo se desarrollan estas habilidades? En cierto sentido, vivimos una época de cambio profundo del para qué. ¿Qué hay que aprender para vivir en el futuro? Nuestros jóvenes, ¿cómo van a desarrollarse plenamente? ¿Cómo van a adquirir la capacidad, no de sobrevivir, no de tener trabajo, sino de disfrutar la vida, de poder vivirla con plenitud? Y por otro lado, ¿cómo traducir eso? ¿Cómo se enseña eso que no estaba en el ADN, en la genética de los sistemas educativos? Una de las grandes preguntas es si la escuela, tal como la conocemos, como institución, tiene suficiente flexibilidad para enseñar estas cosas. Sabemos que fue flexible para enseñar muchas cosas. Enseñó una religión u otra, enseñó la ciudadanía nacional, enseñó matemática, ¿no? Enseñó un montón de cosas y sigue enseñando la escuela como la conocemos, con variantes, pero en su esencia el mismo dispositivo. ¿Puede ese dispositivo enseñar estas cosas nuevas? Entonces acá les voy a pedir vamos ahora a hacer el proceso interior de desnaturalización, muy breve. Vamos a deconstruir el aprendizaje, ¿no? Pequeño ejercicio de deconstrucción del aprendizaje. Piensen qué tipo de características tiene el aprender a andar en bicicleta. Piensen qué características están presentes en el aprender a andar en bicicleta. Y traten de describirlas. Piensen que yo soy acá un marciano. Llegué al planeta Tierra y les pregunto, ¿cómo se aprende a andar en bicicleta? Y ustedes me tienen que contar cómo se aprende a andar en bicicleta. ¿Qué cosas tienen que pasar para que un niño aprenda a andar en bicicleta? Primero tiene que haber espacio libre. Porque si no hay espacio libre, no se puede andar en bicicleta, ¿no? Si yo tengo este cuadrículo, no puedo desarrollar, ¿no? Espacio libre y tiene que haber una bicicleta, ¿no? Algo que parece obvio, pero tiene que haber una bicicleta. No se puede aprender por el libro de texto, ¿no? Yo te puedo dar el libro de texto, te lo memorizas, pero no, tiene que haber bicicleta, ¿no? No se puede aprender a andar en bicicleta sin bicicleta. Tiene que haber algún facilitador. Puede ser que algún niño aprenda solo, puede ser, pero es muy difícil. Es muy difícil. En general un facilitador
Típicamente alguien que pueda agarrar la bicicleta y obviamente alguien que pueda tener una buena influencia, ¿no? Alguien que le está pegando cuando se cae no va a funcionar. En cambio, si le da confianza, como dijeron, ¿no? Es un facilitador que acompaña, no pone presión excesiva, ¿no? Regula emociones, ¿no? Tiene que haber alguna técnica, ¿no? Puede ser el agarre, yo no le pongo las rueditas, pero lo agarro, me rompo la espalda, pero lo agarro, ¿no? La otra es las rueditas, más paciente, bueno, y en algún momento, ¿no? Por ahí la ruedita le generó cierto equilibrio, ¿no? Soltar de a poco, ¿no? Algo que los educadores conocen muy bien, soltar de a poco, no lo podés hacer vos todo, en algún momento lo tenés que soltar, es tu hijo, no lo querés soltar, pero lo vas a tener que soltar, ¿no? Motivación, tiene que haber placer para andar en bicicleta, es fácil, ¿no? Es fácil, porque uno ve el placer, ve a los otros niños con placer y se siente, el andar en bicicleta es placentero, ¿no? Y después, lo último, el contexto de la cultura, la gente anda en bicicleta, no es que estamos andando en un helicóptero, estamos andando en bicicleta, todo el mundo anda en bicicleta, es normal, es cultural andar en bicicleta, ¿no? Bueno, ahí tienen la teoría, ¿no? Espacios materiales, un saber, tutor, docente, técnicas, la didáctica, ¿no? Un ritmo, retroalimentación, el andamiaje, tiempo, ¿no? La motivación y el contexto de la cultura. Si les digo aprender a nadar, es probable ver cuántos de ustedes, como niños o sus hijos o quien sea que quieran pensar, aprendieron a andar en bicicleta en una institución. ¿Cuántos? Una. Pero aprender, el inicio, no aprender a mejorar, ¿no? 1, 2, ¿no? Son una minoría, casi todos lo aprenden ¿cómo? De manera informal, ¿no? Aprendizaje informal. El aprendizaje informal es que no tiene institución, no tiene mediación institucional. Son los padres, un tío, un amigo, el hermano, ¿no? Ellos te enseñan a andar en bicicleta sin la mediación de una institución, ¿no? Casos muy puntuales pueden aprender en una institución. Hay pocas instituciones que enseñan a andar en bicicleta, ¿no? Pocas instituciones, una institución rara, ¿no? Ahora, si pasamos a natación, ¿cuántos de ustedes o sus hijos, piensen en sus hijos, los que tienen hijos, cuántos de sus hijos aprendieron con una institución y cuántos sin una institución? Con institución, ¿no? Un poco más de la mitad, diría, ¿no? Ya ahí parece ser más importante una mediación institucional, es un proceso más complejo, no tenemos todos pileta, ¿no? Tenemos por ahí un espacio y la bicicleta, pero no tenemos todos pileta, y lo tercerizamos. Hay personas que lo hacen mejor que nosotros. Enseñar a andar en bicicleta parece ser más fácil, enseñar a nadar parece tener algunas técnicas, diríamos la didáctica, un poquito más elaboradas, y quizás si vamos a unos tutoriales de YouTube las aprendemos, pero no sé si las vamos a aprender, ¿no? Seguramente hay profesores de natación que saben mejor que nosotros cómo enseñarle a nuestros hijos a nadar, ¿no? Y a veces lo hacemos nosotros porque nos gusta, ¿no? Pero ahí estamos mediados, estamos ahí a mitad de camino. Ahora, vamos a un desafío mayor. Vamos a pensar ahora en nuestras escuelas y vamos a pensar en, de vuelta, yo soy un marciano, me tienen que explicar cómo lo van a hacer, cómo se aprende la curiosidad. A ver qué cosas tienen que estar presentes, tan obvias como que había que tener una bicicleta para andar en bicicleta, ¿no? Tiren, sorpresa. Poder elegir. Alguien entusiasmado. Presentar algo novedoso. Presentar algo novedoso. Materiales para descubrir o cosas para descubrir. Materiales o cosas para descubrir. Materiales. Posibilidad de hacer en acción. Hacer. Bueno, hacer. Plantear desafíos. Allá. Buenas preguntas. Buenas preguntas. Un menú que me interese. Un menú que me interese. Porque vos también habéis dicho elegir, ¿no? La posibilidad de elegir. ¿Qué más? Plantear desafíos. Plantear desafíos. ¿Qué más? Estimulando el deseo. Estimular el deseo. Permitir y fomentar el error. ¿Cómo? Permitir el error. Permitir el error. Tener una cultura de buscar algo. Cultura de buscar. Retroalimentar la curiosidad. O sea, una vez que satisface la curiosidad, presentar otra. Bien. Otra y otra. Bien, no dejarla quieta. Modelar. Un ambiente seguro. Tiene que ser una discusión. Sí, quizás que nos podríamos preguntar cómo mantenemos la curiosidad, porque ya con Bien, niños, acá también. innata, ¿Cómo ¿qué sigue? son curiosos? ¿Cómo se desarrolla? ¿No? Tiene que ser un ambiente. Bien, ahí está la idea de lo que traen los chicos, cómo no lo perdemos también, ¿no? Docentes curiosos. Docentes curiosos. Bien, bien. Bueno,
verán que son cosas bastante distintas a las que describí que eran parte del diseño institucional de la escuela moderna, de la escuela tradicional. Son bastante distintas. No son incompatibles, pero son bastante distintas, ¿no? Tiene que haber cosas distintas para que surja la curiosidad a lo que conocemos que había en un aula tradicional, ¿no? Y todo esto, este es un mapa entre tantos posibles, y seguramente ustedes tendrán su propio mapa. Este es un posible mapa de lo que hay que aprender hoy, no hace 100 años, hoy, en este mundo incierto. Tiene 4 grandes componentes: el saber disciplinar, la formación de la personalidad, la formación de destrezas o capacidades y la metacognición. Estos son los 4 grandes imanes curriculares. Uno podría pensar otros o rearmarlos de otra manera. Y alrededor de ellos flotan distintos conceptos, características, disciplinas, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de enseñar las disciplinas. ¿Por qué? Porque nos dan modos de razonamiento, ¿no? La matemática es un modo de razonamiento, la historia es un modo de razonamiento. Y los modos de razonamiento son circuitos en nuestra mente, en nuestras capacidades de actuar en el mundo. Son circuitos, son raíces profundas. Piensen ustedes lo que es una teoría. ¿Qué es una teoría? Una teoría es la capacidad de observar el mundo y decodificarlo con cierta complejidad. En definitiva, es una herramienta de resistencia. Es una herramienta que nos resiste un poder, que nos puedan influir en algo, que lo que nos digan y nos lo compremos tal como viene. La teoría, por ejemplo, nos permite decir, todos los pobres son vagos. No, tengo sociología, no son vagos, es mucho más complejo que eso, ¿no? Es decir, te pone una barrera a ciertas interpretaciones. Te permite actuar sobre los significados del mundo. Sin teoría somos débiles, influenciables, manipulables, ¿no? Fíjense lo que hacen las disciplinas, ¿no? Estas disciplinas que nosotros tenemos naturalizadas porque las vemos todos los días, son grandes constructores de poder. Y lo mismo, bueno, todas las demás. Fíjense, es un árbol totalmente vinculado. Esto está todo conectado. O debería estarlo, ¿no? Nosotros no podemos aprender matemáticas sin fortaleza interior, sin sentir que somos capaces. No podemos aprender historia sin capacidad de diálogo, sin escuchar cómo el otro mira el mundo. Es decir, todo esto está conectado. Y el valor que mencionaron muchos, creo que hasta fue una de las características centrales de aprender a aprender, lo cruza todo, porque tenemos que ser capaces de interiorizar la búsqueda. No puede ser que, es como, piensen ustedes la escuela tradicional, con todo el etiquetamiento que eso implica. Te enseña conocimientos, ahora te enseña a buscar por vos mismo el conocimiento. Te enseña a seguir aprendiendo. Muchas veces no. Muchas veces hasta te clausura el conocimiento. A veces ciertas materias que odias tanto por cómo se te presentaron, no las querés ver más en tu vida. Es decir, la escuela puede generar más daño que bien. Entonces ahí está todo conectado. Es un sistema de relaciones que requieren también de parte de la escuela un sistema de relaciones. Para enseñar esta complejidad hay que tener una escuela, una idea de escuela que es un ambiente. Y es una red de relaciones para empezar a desarmar nuestra idea de escuela tradicional. A mí me gusta resumirlo de esta manera, uno lo puede hacer con distintos relatos. A mí me gusta resumir todo lo que veían ahí en el mapa anterior. Me gusta resumirlo en esta frase, es muy simple, pero también requiere una desnaturalización, que es tratar de reemplazar la idea de que la escuela enseña respuestas correctas por la idea de que la escuela enseña a hacerse buenas preguntas y tener el coraje de buscar las respuestas. Entonces, ¿cómo se enseña a un alumno a hacerse buenas preguntas? Este trabajo es un trabajo complejo. Yo no le puedo hacer una buena pregunta a Google
de historia si no sé de historia? Es decir, tuvieron que meterme cosas de historia que no sé bien para qué sirven, pero también la pregunta sobre la historia y también la capacidad de iniciativa y de saber diferenciar qué pasa en Internet y qué es válido y qué no. Todo eso tuvieron que meterme para que yo le pueda hacer una buena pregunta de historia a Google. Si me metieron un poco de contenido de historia, por ahí no me sirve. Si me metieron buenas herramientas de búsqueda, no sé nada de historia, ¿qué voy a preguntar? ¿Cuándo fue la Revolución Francesa? Entonces tiene que ser un árbol que se va desarrollando, ¿no? Estos son los famosos esquemas de pensamiento, capacidad cognitiva de reelaborar pensamientos más simples en pensamientos más abstractos. Esto es la capacidad de enseñar a pensar. En definitiva, las escuelas enseñan a pensar. Esta es su función principal. En definitiva, esas categorías que yo había puesto de la teoría, ¿vieron que estaba práctica y teoría de aprender la bicicleta, andar en bicicleta? Bueno, ahí tenemos un esquema un poquito más diagramado, donde lo que aparece en este esquema en el centro es el ambiente institucional. Cuando uno aprende a andar en bicicleta, la gran mayoría de ustedes no tuvo ambiente institucional, no hubo institución. Es un aprendizaje informal. En la escuela todo esto no se puede aprender sin institución, o muy rara vez, ¿no? Algunos padres muy particulares que además tienen mucho tiempo con sus hijos. La institución es la mediadora de la cultura, ¿no? Decía Brunner. La mediadora de la cultura, entonces arma un árbol para que todo esto pase. Y necesita de buenos docentes, necesita de buenas prácticas didácticas, buenas propuestas didácticas, necesita espacio y materiales, necesita tiempo, obviamente necesita tiempo y un desarrollo en el tiempo. Y está inserta en un contexto, en una cultura, ¿no? Es muy distinto enseñar en Corea del Sur que en Argentina. Es muy distinto. Y probablemente eso arme un esquema totalmente distinto de qué tiene que hacer la escuela, qué tiene que hacer un docente. Corea del Sur, lo mencionó, pues es la sociedad más fervorosamente educativa del mundo, ¿no? Una sociedad obsesionada por la educación. Entonces, ahí casi que hasta que el Estado tiene que frenar la educación, no tiene que darla, tiene que frenarla, literalmente. Tiene que prohibir que haya demasiada educación. Prohíbe que ciertos centros abran hasta las 4 de la mañana, los tiene que prohibir para que los alumnos puedan dormir, ¿no? Bueno, esta es una cultura totalmente distinta a la que tenemos nosotros. En cierto sentido, el Estado tiene que armar situaciones educativas. Entonces quiero hacer ahora sí un zoom en uno de los conceptos de este diagrama, uno de los conceptos que a todos nos inquieta, ¿no? Que es el concepto de la motivación. ¿Se acuerdan cuando dijimos de la bicicleta? Era fácil, ¿no? Es fácil, ¿no? Si uno ve el placer, lo ves en la cara de los niños que andan en bicicleta, ¿no? ¿Qué mejor motivación que esa? Ahora, ¿cuál es la motivación de estudiar historia, matemática, literatura? ¿No? Bueno, para un joven está muy lejos esa motivación. Y está muy lejos y además está siendo invadida. ¿No? Está siendo invadida. Y estamos viviendo, acá les puse 2 libros entre muchos otros, estos los recomiendo especialmente, estamos viviendo este tiempo que uno puede llamar del presente absoluto, el presente absorbente, ¿no? Es un tiempo donde hay industrias enteras, máquinas, que están diseñadas de manera cada vez más perfecta para absorber nuestro tiempo. Esta es su especialización, absorber nuestro tiempo. Netflix, el CEO de Netflix, dice, nuestro mayor enemigo es el sueño. Es decir, cuantos más minutos le gane yo al sueño, más negocio tengo. ¿Cómo hago para ganarle minutos al sueño sin que se me derrumben al otro día en el trabajo? ¿No? Esta es la barrera que tiene Netflix hoy. Absorción de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque estas máquinas están diseñadas para quitarnos datos. Y con estos datos nos conocen mejor y cuando nos conocen mejor nos dan contenido mejor para tener más tiempo ahí adentro. Es un juego circular. Entregamos nuestros datos mientras estamos adentro, los datos nos conocen mejor, a veces nos conocen mejor que a nosotros mismos. Y entonces tenemos un nuevo paraíso digital. Ahora, este paraíso digital no tiene una función educativa. En algunos casos la tiene, pero no es su centro.
Su centro es vendernos cosas, vendernos anuncios, es consumir cosas, porque de algún lugar tienen que vivir estas plataformas. Y ahí están nuestros alumnos, ahí y en las múltiples preguntas que se hacen, ¿no? Y este es un poco el tiempo en el cual estamos educando. En este tiempo, en el tiempo de estas máquinas de absorción de la atención, de absorción de los intereses y los deseos de nuestros alumnos, tenemos una tecnología, si quieren llamarlo, un dispositivo, al cual seguimos apelando, ¿no? Acá está nuestro viejo amigo, el aula, ¿no? El poder, el sistema, la vara, ¿no? Yo lo llamo la vara. El sistema de la vara es un sistema que lo que establece es, este es el currículum, esto es lo que hay que aprender, te va a pasar algo malo si no estudias, si te va mal en el examen vas a reprobar, vas a quedar afuera o vas a repetir. Nosotros tenemos eso, amenazamos con esto, ¿no? Y este es el sistema en el cual se apoya, es una competencia, ¿no? Piénsenlo, ¿alcanza esta competencia, ¿no? Contra este mercado digital que invade la cabeza de nuestros niños? Alcanza, es decir, tenemos suficiente poder ahí adentro. Algunos van y se refugian, ¿no? Muchos de ustedes sabrán cuánto se refugian ahí, cuánto amenazan, ¿no? Y este sistema tiene consecuencias, ¿no? Este sistema de la vara es el sistema meritocrático, ¿no? El sistema meritocrático tiene consecuencias. Una de las consecuencias es que es difícil sentir placer por el aprendizaje cuando yo estoy amenazado, cuando estoy sintiendo que, esto que decía al principio, me va a pasar algo malo si no estudio, ¿no? Bueno, es el látigo, ¿no? Es ahí estar y tener el miedo de lo que me va a pasar, ¿no? Otra consecuencia es la exclusión, la selección social. Claro, el que tiene menos apoyo en el hogar está en desventajas en este sistema. O el que está desalineado, ¿no? El que no entiende qué hace ahí, los Fausto de este mundo, ¿no? Están ahí. Sí, por ahí quieren aprender, pero no saben cómo es esto que tienen que hacer, lo que les dicen todo el tiempo, estar sentados 8 horas, ¿no? Este sistema se vuelve tentador y estamos ahí en un juego medio esquizofrénico, ¿no? Vamos ahí, nos refugiamos y por otro lado sentimos culpa y por otro lado no sabemos bien qué alternativa tenemos, ¿no? Bueno, todos ustedes se harán la pregunta de hasta qué punto necesitamos volver a reinstalar la vara, ¿no? ¿Hasta qué punto? Yo siempre lo menciono. Está la idea todavía como fantasma en las escuelas, sobre todo en nivel secundario, de que el buen profesor, la buena profesora es aquel o aquella que tiene muchos alumnos que se llevan la materia, ¿no? Es un buen profesor, se mantiene el nivel, ¿no? Esta idea es tentadora, ¿no? Porque construye la responsabilidad en el otro. Yo siempre digo, el principio fundamental de la vara es el principio de no moratoria. El principio de no moratoria, en el ideal, es decirle a los alumnos, este es el examen, el que no lo aprueba tiene una consecuencia, ¿no? Tiene que volver a empezar. ¿Por qué es importante el principio de no moratoria? En su ideal, ¿no? El principio de no moratoria construye la idea de única oportunidad. Entonces no es, si yo tengo el examen recuperatorio, y puedo aflojar, total tengo el recuperatorio. La única oportunidad construye el principio de máximo esfuerzo. Y tiene que haber perdedores. Tiene que haber alumnos que no aprueben para mostrarle a los demás que se actualiza el temor. ¿Ves? Le pasó a otros. Tengo miedo. Voy a estudiar. Es un principio muy tentador. Muy tentador. Ahora, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo la nueva era. Después de muchos cambios culturales, vamos a dar vuelta por completo la página. Estamos en las motivaciones. Y tenemos cosas como esta. Esta es una escuela, algunos las conocerán, se llama Quest to Learn, ¿no? El desafío de aprender, está en Nueva York, ¿no? Es una escuela que armó todo el currículum, lo rediseñó y lo convirtió en una serie de desafíos, juegos, videojuegos, ¿no? Todos estos chicos están estudiando historia. Y están estudiando, y ellos lo que dicen, y un poco es la fantasía de muchas de las nuevas modalidades, de que uno puede aprenderlo todo de manera inconsciente y adictiva, ¿no? Estoy jugando todo el día videojuegos y cuando termina el año me tomo una prueba de geografía, de historia, de matemática y la doy bien, ¿no? Porque sin darme cuenta, mientras jugaba esos videojuegos estaba aprendiendo matemática. Miren qué paraíso, ¿no? El paraíso
de que hasta el alumno va a disfrutar sin darse cuenta que estaba aprendiendo, ¿no? Estamos viviendo la era que yo llamo de la gran traducción. ¿Por qué? ¿Qué es primero la gran traducción? La gran traducción es un proceso mundial de conversión de los contenidos hacia sentidos. Es un gran proceso de traducción. ¿Por qué emerge este gran proceso que tiene múltiples sedes? Desde las editoriales, las plataformas, los que hacen videojuegos educativos, los que hacen nuevos diseños de contenidos, a escala del individuo, de la empresa, de la startup o del Estado o de la escuela. Múltiples actores están redimensionando y resignificando el currículum. ¿Por qué hacen esto? Bueno, lo hacen por dos motivos. El primero es porque sienten que el poder del sistema les falla. Necesitan algún poder adicional. Para que los alumnos aprendan, necesito, además de ponerles la obligación, que ya en muchos casos ni siquiera funciona. En algunos casos, cuando uno le dice, estudia, porque si no te va a ir mal en el examen, dicen, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Ahí no hay poder. Salvo que sea la expulsión, no hay poder ahí. Entonces, la creación de sentidos lo que intenta hacer es compensar las fallas de poder. Entonces, yo a un libro de texto tradicional con mucho poder, con mucha vara, lo podía hacer extremadamente aburrido. Porque compensaba todo lo aburrido de ese libro de texto con el poder. Tenés que leer el capítulo 2. Punto. Y hay que leerlo. Es aburridísimo. Hay que leerlo. Punto. Terminó. Ahora le tengo que llenar de imágenes, de vínculos, de actividades, porque tengo que acompañar, tengo que empujar un poco más a los alumnos. No me alcanza con la vara. Este es un motivo. El otro motivo es más filosófico o pedagógico, o las dos cosas. Es el motivo de que queremos construir otra idea de alumno. Queremos que sean atravesados por el sentido. Queremos que interioricen lo que pasa, ¿no? Y ahí hay varios caminos. Fíjense que ahora se empieza a desarrollar, y muchos de ustedes conocerán, una enorme industria de las motivaciones para aprender. Piensen lo que empieza a aparecer con muchas plataformas. Las mismas lógicas de absorción del tiempo para el entretenimiento empiezan a ser utilizadas para la educación. Entonces tenemos plataformas gamificadas, ¿no? Piensen ustedes, Khan, Duolingo, todas siguen una misma lógica. Es la lógica del videojuego. Tengo que hacer más puntos, el mecanismo de liberación de dopamina, ¿no? Hago más puntos, me gusta más. Siento el disfrute de hice un escaloncito más, ¿no? Y hace 2 ejercicios más que batís tu récord semanal, ¿no? Hago 2, me viene la medallita, ¿no? El badge, ¿no? Es una lógica adictiva que intenta hacer el poder de los algoritmos para meterte adentro de una plataforma educativa. En vez de ir a Netflix, vení a Duolingo, ¿no? Están compitiendo entre ellos. Todos están compitiendo por el mismo tiempo. Ahora, estas lógicas, de las cuales podemos usarlas, no dejan de estar adentro de un mismo patrón de aprendizaje basado en algún tipo de conducta exteriorizable. Es decir, lo hacemos porque nos van a castigar si no lo hacemos, o lo hacemos porque voy a tener más puntitos, ¿no? Y después viene un avatar, y después viene, ¿no? Ahora, ¿estamos sintiendo la literatura mientras hacemos eso? ¿No? Bueno, probablemente sí, algo va quedando, ¿no? Pero es una motivación distinta, ¿no? El desafío, creo yo, bueno, este es un poco el debate de hoy, ¿no? El debate sobre la construcción de sentidos. Nos estamos yendo al otro extremo, del otro lado, ¿no? Del sistema de poder, ¿no? Ahora empieza a aparecer un discurso, no sé si lo habrán escuchado, acerca de la muerte del aula, ¿no? El otro día estaba hablando con el filósofo tan renombrado Darío Stanriver, y me decía, estamos armando un libro, y me decía, yo voy a escribir un capítulo que se va a llamar La muerte del aula, ¿no? Como Nietzsche, ¿no? La muerte del aula, ¿no? Y fíjense, el libro de Fernández Enguita, muy recomendable, que está en la bibliografía, se llama Más escuela, menos aula. Más escuela, menos aula, ¿no? El libro de Rosanne Bosch, que lo habías mandado creo vos, Paula, dice, no more classrooms, dice ahí, como en una etiqueta, ¿no? No more classrooms, ¿no?
Ahí tenemos un no sé qué es, ¿no? Es una escena educativa, ¿no? Ahí tenemos, bueno, vamos a escuchar a Pepe, que viene de la experiencia de los jesuitas, ¿no? A mí me gusta decir que parece ser que si los jesuitas lo inventaron, parece ser que son los únicos que lo pueden cambiar, ¿no? Al sistema ¿no? Parece ser que son los autores los que pueden reescribirlo, porque está esta famosa experiencia de la cual Pepe ha formado parte de Horizonte 2020, que tiró abajo las paredes de las aulas y armó otra disposición y reconceptualizó lo que era un grupo, lo que era un espacio de aprendizaje, ¿no? ¿Qué tenemos que tirar abajo las paredes de las aulas? Y la disciplina y lo que nos daba el aula, esa protección que nos daba, ¿no? Nos jugamos a todo. ¿Dónde está el camino? En definitiva, yo creo que estamos tratando de resolver esta gran pregunta. Esta es una encuesta que se hizo en escuelas de todo el mundo, donde se les preguntó a los alumnos su nivel de amor por la escuela, ¿no? Desde la sala de 5, que es la K del kindergarten, hasta el año 12, ¿no? En el último año de secundaria, ¿no? Y fíjense, es el tobogán, ¿no? Es un tobogán, ¿no? Primero están felices, ¿no? Nuestros niños, yo tengo la más chica está en sala de 5, está feliz, va a la escuela todos los días, no quiere faltar, ¿no? ¿Por qué va a faltar? ¿No? Y de pronto entran en el túnel, ¿no? El túnel, ¿no? El deber, ¿no? Yo digo siempre, al final empieza a levantar un poquito, pues viene el viaje de egresados, ven que esto se termina, ¿no? No tienen examen de ingreso a las universidades, entonces ese último año es un poquito más livianito, ¿no? Salvo los que ustedes, algunos tienen exámenes más difíciles. Ahí está el misterio, ¿no? ¿Se puede cambiar esto? Probablemente esto es una medida histórica y transnacional, ¿no? Quizás en algunos países levanta un poquito, en otras épocas mejor, peor, ¿no? Pero esto parece ser una marca de agua en la escuela, ¿no? ¿Se puede cambiar esto? ¿Pueden estas gamificaciones, las plataformas, la no aula, la hiperaula, el espacio colaborativo, pueden hacer que ir a la escuela sea algo placentero? ¿Pueden cambiar esta respuesta? ¿O en definitiva son trampas, ¿no? Hay algunos que nos hablan de los peligros de los desvíos y tenemos que escucharlos con mucha atención. Hay textos clásicos de innovación. Hay uno de los autores más conocidos, se llama Seymour Sarason, que es un autor de innovación en educación, que ya en los años 70 hablaba del pozo negro de las innovaciones, ¿no? Lo que él llamaba el colapso de los entornos. Las culturas institucionales absorben las innovaciones y las destruyen, ¿no? Y esto va generando una idea cíclica que va generando cada vez más alergia a la innovación, porque como uno sabe que igual se lo va a chupar la cultura institucional, entonces ¿para qué lo va a hacer si ya sabe que no va a funcionar, ¿no? Esto es el pozo ciego de las innovaciones. Los intentos de hacer algo nuevo que sin sustancia, sin consolidación, sin tiempo, sin institución, se pierden, ¿no? Porque toda innovación sin institución se pierde, ¿no? Y también tenemos que tener mucho cuidado en respetar a la escuela. Porque la escuela encierra unos secretos que el mundo de la innovación todavía no termina de conocer. Respetar a la escuela es respetar que si este formato funcionó durante siglos y a través de todos los países, cuidado porque algo tiene. Cuidado porque nos da algo más de lo que pensamos, ¿no? Este es un libro que yo recomiendo mucho, que se llama Why Don't Students Like School, que es ¿por qué los chicos no les gusta la escuela?, de un cognitivista que se llama Daniel Willingham, que lo que hace es decir, contesta esta pregunta de una manera inesperada, ¿no? Uno podría decir, porque la escuela es aburrida, porque la escuela está mal armada, ¿no? Uno pensaría esas respuestas. Típicamente un libro de innovación se espera, ¿no? No, es un libro de psicología cognitiva. Y él dice, no les gusta la escuela porque a los cerebros no les gusta pensar. El cerebro no le gusta pensar. Es un trabajo pensar. Por eso no les gusta la escuela, porque en la escuela se piensa. En una plataforma, en un videojuego, en Netflix, no se piensa. Te va llevando sin atravesar el sentido, el pensamiento, la problematización. Categorías, teorías. Esto es complicado, esto lleva esfuerzo.
No les gusta la escuela porque la escuela implica un trabajo cognitivo. Ahora, ¿cuál es la respuesta que da el autor y que nos empieza a tratar de unir las partes? El desafío de las escuelas es crear rutas hacia el valor del pensamiento. Y acá volvemos a las motivaciones. Y vamos a ir a un secreto que para mí es decisivo, que es, el secreto es cómo resolver la paradoja del pensamiento. El pensamiento, por un lado, es algo molesto, ¿no? Piensen ustedes, están a la noche cansados y ¿qué hacen? ¿Se ponen a leer un libro de psicología cognitiva o se ponen a ver una serie de Netflix? El pensamiento es algo que implica una disciplina, tiempo, concentración, atención, esfuerzo, desarrollo, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando ustedes leen un buen texto, ¿no sienten un placer único, no comparable con algo que es entretenimiento? ¿No? Es lo que un famoso psicólogo, de cuyo nombre es irreproducible, ya lo vamos a poner por ahí, pues es un polaco que tiene 150.000 letras, ¿no? ¿Alguno lo sabe? Csikszentmihalyi, bien. Que tiene un libro clásico de los años 70 que se llama Flow, ¿no? Flujo. Él dice básicamente cómo logramos un estado de flujo en la vida. Él estudia montones de casos de personas que son felices haciendo lo que hacen. Y trata de desentrañar el misterio. ¿Por qué son felices haciendo eso? ¿No? Y son felices porque encuentran la capacidad de dominar actividades cada vez más complejas y de sentir que están logrando algo. ¿No? Están logrando algo mientras lo hacen. Piensen ustedes en alguien que está haciendo surf, ¿no? ¿Por qué hace surf? ¿Por qué se cae 150 veces antes de lograr estabilizarse? Porque el placer de las olas y justamente del flujo son superiores a su impulso a parar con esa actividad que lo tira al piso, ¿no? Piensen ustedes, así funciona el desafío. El desafío es, en definitiva, encontrar un propósito. ¿Cómo se hace para encontrar en los sujetos de aprendizaje propósitos? Yo quiero hacer esto, quiero lograr esto, ¿no? Como andar en bicicleta. Porque tenemos que afrontar la paradoja del pensamiento. No la podemos meter abajo la alfombra. Eso hicimos en toda la historia de la escuela. La metimos abajo la alfombra porque había un poder que obligaba a aprender. La tenemos que poner acá adelante y discutirla. ¿Cómo hacemos que nuestros alumnos sientan deseo de superarse en el conocimiento? ¿Cómo hacemos para que sientan esto es tu desafío? Estás en la escuela porque te va a cambiar la vida. No porque es una obligación, no porque te dijeron tus padres, ¿no? Yo siempre digo, uso la metáfora, ¿cuántos de ustedes tienen todavía el ritual? Espero que ninguno, que los alumnos cuando termina el año rompen las hojas de la carpeta en la secundaria. ¿Ninguno? ¿Algunos tienen hojas? Bueno, está muy bien entonces. ¿Pero qué significa ese ritual? ¿Qué significa ese ritual? Significa, es todo un comportamiento, ¿no? Rompo las hojas. Esto que me llevó horas y horas de trabajo, lo rompo y lo tiro, ¿no? La otra vez cuando estaba con algunos alumnos, uno me decía, yo tengo una trituradora, lo reviento todo, ¿no? Como ya con una actitud muy activa frente al conocimiento, ¿no? Estaba respondiendo activamente, ¿no? Y esta es toda una síntesis, ¿no? Esto debería ser nuestra carpeta, debería ser nuestra caja de herramientas en la vida. Esto debería ser una fuente de poder, ¿no? A esto debería yo volver, acá están mis caminos, mis deseos, mis búsquedas, mis aprendizajes, ¿no? Esta caja de herramientas, ¿cómo se construye esa caja de herramientas? En definitiva, la escuela está construyendo relaciones con el conocimiento. Antes que cualquier otra cosa, construye caminos al conocimiento. Y ahí tenemos una fuente de inspiración en el pasado, ahí 1935, a mí me gusta mucho, yo siempre lo uso, perdón el que me ha escuchado otras veces, porque a mí este es mi pedagogo favorito, entonces como tengo acá el micrófono lo voy a usar. Este es Freinet, ¿no? Celestín Freinet, ¿no? ¿Y qué hacía Freinet?
En los años 30, famosa escuela que diseña, es una escuela que está basada en la imprenta, ¿no? Y todos los alumnos investigan todo el tiempo. Entonces, cada materia es investigación. Investigación, archivos, trabajo en la comunidad. Investigan, arman los artículos y los publican, ¿no? Y sacan la revista. Este es el currículum. Todo lo que hacen se materializa en el currículum. Bueno, un avanzado de la gamificación, ¿no? Un avanzado del sentido, ¿no? Y hacía miles de otras cosas. Tenía todo tipo de inventos pedagógicos, ¿no? Si los jesuitas lo inventaron todo, Freinet también inventó lo suyo, ¿no? Y Freinet decía algo muy interesante. Él decía, además lo pueden leer porque escribió bastante, decía, bueno, él hablaba de cómo se le da de tomar agua al caballo que no tiene sed. Fíjense en la metáfora. ¿Cómo se le da de tomar agua al caballo que no tiene sed? ¿Qué haces? ¿Lo metes abajo del agua hasta que toma? No, no toma. Bueno, él decía, el problema de la enseñanza es peor todavía. Porque la enseñanza es enseñarle algo a otro y meterlo abajo del agua. O sea, porque tiene que aprenderlo hasta que lo muestra en un examen, lo tiene que aprender. No es que tiene la opción de decir, no, yo paso. Entonces, ¿cómo se genera el deseo de tomar agua? En definitiva, ¿no? Y en sus escritos él decía, también haciendo una metáfora con el presente, decía, la imprenta para nosotros fue un instrumento, un artefacto fundamental en nuestra pedagogía, decía así. Si a mí me hubiese tocado enseñar antes de la existencia de la imprenta que estaba en la escuela, la imprenta como aparato físico, mi pedagogía hubiese sido totalmente distinta, decía él. Yo puedo hacer todo lo que hago gracias a la imprenta, ¿no? Imagínense a Freinet con internet. Imagínenselo. El poder que tendría, ¿no? De hacer experimentos con sus alumnos. Estaría dando vueltas por todo el mundo. Bueno, las tecnologías también nos abren un imaginario que vamos a recorrer en el curso. Y hecha esta larga introducción en definitiva, cada uno encontrará su síntesis, su búsqueda. Traten de que sea reflexiva. Yo no creo en ninguna solución mágica. No creo que haya un paraíso escolar donde todo es disfrute. Y tampoco creo que la vara lo resuelve todo. Cada uno encontrará su síntesis. ¿Qué síntesis de dosis de sentido y dosis de disciplina? Dosis de poder, dosis de placer. ¿Cuánto, cómo se distribuye eso en la escuela? Porque es mucho más fácil atravesar las dosis de disciplina necesarias para aprender si hay dosis de sentido jugadas en el medio. Uno puede hacer mejor el esfuerzo de pasar una parte de la película que es dura y lenta si sabe que la trama va a ser arrolladora en algún punto, ¿no? Si va a pasar algo que da sentido a aquello que no pasaba. En definitiva, hacemos relatos nosotros. Cada semana es un relato en la vida de nuestros estudiantes. Si toda la semana no pasa nada, su relato es de rechazo. Si pasan algunas cosas inesperadas y hay momentos que son desafiados y hay momentos que son aburridos, rituales, esos rituales se soportan mucho mejor, porque se entiende que forman parte de un conjunto distinto. Y vamos a la última, dice transformaciones, y acá les voy a pedir que vuelvan a cerrar los ojos, que hagan esa imagen mental, pero ahora que traten de poner en su mente un alumno o una alumna que está perdido en el jardín del conocimiento. Es decir, que está perdido en el conocimiento, que está leyendo por sí solo o haciendo danza por sí solo. Es decir, que se metió, que ya ahora es acompañarlo o acompañarla, ¿no? Traten de hacerse esa imagen de vuelta. Ahí con unos segundos. Y traten de pensar por qué llegó ahí, cómo llegó ahí. En algunos casos puede ser que haya venido totalmente por la familia. Bueno, tratemos de pensar en casos que no estén solamente determinados por algo familiar. Tratemos de ver variables de la escuela. ¿Les resultó más fácil la primera actividad o esta? ¿Encontraron más rostros en sus mentes cuando hice la primera pregunta o la segunda? ¿En las dos?
Pero aparecen en estas historias dos versiones de la escuela. Una es la versión que propone, es, por ejemplo, la actividad de literatura que los hizo escribir cuentos y quizás el profesor o la profesora de literatura que acompañó ese proceso intelectual de la lectura, dio algún texto, ¿no? Eso es la escuela empujando. Y hay otra que es la escuela recepcionando, ¿no? Cuando este chico que hace cosas de robótica, la escuela, ¿qué hace? Le dice, bueno, buenísimo, hacerlo en tu casa, o tiene un lugar donde desarrollar eso, ¿no? Y cómo lo integras, ¿no? Estas dos respuestas creo que nos llaman al fondo de la cuestión, que es, bueno, ¿qué tipo de cosas hace nuestra escuela? ¿No? ¿Qué hace con las ideas de nuestros alumnos? ¿Qué hace con sus proyectos? ¿No? ¿Cómo encuentra esos caminos? ¿No? Y en definitiva, cierro con una foto que a mí me gusta mucho, que es una de las fotos del archivo de la escuela Olga Cosentini, de la escuela Serena de las hermanas Cosentini. Hay un archivo muy lindo, si alguno lo quiere buscar, de todas sus fotografías. Y esta es una de las grandes experiencias de innovación pedagógica en Argentina en los años 50, 60, una escuela de gestión pública además, para que no toda la innovación tenga que venir de lo privado solamente, aunque sea a veces más difícil en el sector público también se puede hacer innovación. Y esta era una escuela que era un ambiente de aprendizaje, ¿no? Entonces cuando en el recreo había música clásica para salir, pues no querían que el timbre sea una cosa. Bueno, y así todo era una problemática de cuál es el lugar donde está el alumno y qué le pasa. Y hay un famoso documental que se hizo 30 años después con los alumnos de esa escuela primaria y todos ellos en sus lugares de trabajo, de lo más diversos, tienen algo especial, ¿no? Un brillo especial, ¿no? El que trabaja en el puerto, que es alguien que aún en un trabajo difícil tiene algo especial y lee poesía, y bueno, lo que hizo una escuela, ¿no? Y me gusta esta foto porque es una foto de lo que ellos llaman las excursiones, las exploraciones. Los mandaban a los alumnos a explorar, ¿no? Y lo que les quiero proponer es que ustedes se conviertan en alumnos y que ustedes vayan a explorar su propia escuela. Bueno, muchas gracias.